esposa conmigo hoy y gente que tanto amo también alrededor. Mire, Almuerzo con Dios ha sido una pieza vital, clave, contundente en mi pareja, en mi familia. Por eso yo vengo y doy por gracia lo que por gracia hemos recibido de manera recíproca. Hay que reciprocar, no es lo mismo. Sabes que yo tengo problemas con el español y algunas veces. Oye, no sé si te diste cuenta que el lunes ya Instagram, Facebook y WhatsApp pasaron a ser parte de Luma. Se fue un apagón y de repente dije, ¿pero qué es esto? Yo comencé a buscar y a ver si esta gente compraron esto y después me percaté que no han comprado. Y bueno, pues parece que anda un espíritu de Luma por ahí que donde se meten se apaga. Dile que no te agarre Luma para que no te apague tampoco. Algo bien importante esto, Erika cantaba ahorita, pastor, y decía al que está sentado en el trono. Y cuánto anhelamos esa experiencia de ver a aquel que está sentado en el trono, verlo aún desde el dolor, verlo como Esteban, que mientras lo apedreaban, él decía, yo veo al Padre y veo al Hijo sentado a la diestra. O sea, ¿cuántos queremos esa experiencia de ver a aquel que está sentado en el trono? Muchos queremos ver. Lo triste del caso es que a veces queremos ver al que está sentado en el trono, pero antes de verlo sentado en el trono, yo tengo que verlo en mis acciones. Yo tengo que verlo en mi comportamiento. Si yo quiero ver a aquel que está sentado en el trono, no puedo tener problema con aquel que está sentado a mi lado. Porque a veces quiero ver al que está sentado en el trono, pero no quiero ver al que está sentado en el lado mío porque no me cae muy bien. Y digo, pero ¿cómo puedo ver al que está sentado en el trono si tengo diferencia con el que está en el lado? Tengo que primeramente arreglar mis conflictos aquí en la tierra, porque Dios desea que tú y yo podamos tener esa experiencia de fe, de ver a Él sentado en el trono, más allá de sentado en el trono. Porque hay gente que dice, hay un pastor que a mí me encanta, 75 años sirviéndole al Señor, y esto me dijo, hermano, yo nunca vi una lucecita, yo nunca vi un ángel que se me presentó, yo nunca oí esa voz audible decirme que estoy contigo, pero en estos 75 años nunca lo he dejado de sentir y de no ver todo su propósito cumplirse en mi vida y en mi familia. Verlo sentado en el trono es más allá de una experiencia visual de lo que yo pueda ver. Dios quiere verse en cada uno de nosotros. Y hay una palabra que dice el libro de... Voy a poner los lentes para saber qué libro. En Mateo, en el capítulo ¿what? No me dañen el momento que estoy tratando. Tengo a la pastora al lado. Después voy a decir, bájamele un poquito al inglés, que la gente está aprendiendo más inglés que fe. Pero hay algo bien interesante en la historia de la transfiguración, donde en el versículo 7 dice que una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y la versión traducción viviente que me enseñó la pastora Yani, me encanta. Y dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y esa transfiguración a mí me encanta lo que se manifestó en aquel lugar, porque Jesús le había dicho a ellos sobre lo que le había de acontecer. Le había hablado de su muerte en la cruz del Calvario. Le había hablado de las consecuencias de su llegada aquí en la tierra por ti y por mí. Y muchos de ellos como que tomaron esto, y el mismo Jesús le dijo, muchos de ustedes no van a morir sin antes ver esa gloria. Algunos creían que era una segunda venida. Era algo más allá que Jesús tenía preparado. Dice la Biblia que 6 días después tomó a Pedro, Jacobo and John. Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando lo toma, a mí me encanta, porque estos 3 tenían una característica bien especial. Porque con estos 3 él va a donde la hija de Jairo, que está muerta, muerta, y cuando llega le dice un talita cumi, levántate. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan.
Pero también cuando va a Getsemaní se lleva a Pedro, Jacobo y Juan y le dice: velen por mí, oren para que no entren en tentación. Y estos mismos tres, yo creo que el carácter de Pedro, el carácter de Juan, el carácter de Jacobo, Dios quería mostrarle algo a ellos para revelárnoslo a cada uno de nosotros. Pedro era bien impulsivo, usted sabe cómo era Pedro, corta oreja, era bien bucapleito. O sea, Pedro en este tiempo era el Tito Callá, Santazo. Entonces, o Eliezer, Santazo. Pero Dios lo cambió y lo transformó y trabajó con ese carácter. Pero mira qué interesante, Valeria, que cuando está ahí, de repente, en esa manifestación, Willy viene y se aparece Moisés, aparece Elías y está Jesús. Y ellos ven a Elías, Moisés, hablando con Jesús, hablando de las cosas que iban a pasar. Imagínate esa experiencia después de haber caminado, ver tantas cosas en el caminar de Jesús, ver esta manifestación donde hay un cambio, un rostro. Dice la Biblia que las vestiduras estaban tan blancas que ningún blanqueador en la tierra, nada lo podía hacer tan blanco como aquella vestidura que tenía. Y ellos pudieran ver. Y yo me imagino al maestro diciendo: yo quiero que ustedes vean esta gloria, porque en un momento dado me verán en humillación en una cruz. Por eso dile al que está al lado tuyo: la leve tribulación es momentánea, pero va a producir un eterno peso de gloria. Lo que tú puedes estar viviendo en tu experiencia de fe en el momento, lo que Dios te está diciendo, tal vez en este momento es el momento de humillación, donde te está viendo desde la cruz, desde el dolor, desde la dificultad. Pero Dios te dice: hay un momento de transfiguración, hay un momento donde hay un cambio, donde cambian todas las cosas. Pero en un momento dado Pedro se queda mirando a Erika y Pedro dice: Señor, qué bueno que estemos aquí. Qué bueno es mirar esta experiencia de verte en esa transfiguración. Qué bueno es ver que aquello que dijiste se cumple en ti. Y Pedro dice: ¿por qué no hacemos una enramada? Una para Moisés, una para Elías y una para ti, una choza. Déjame hacerte esto para ti, porque esto está tan bueno que de verdad que sería bueno hacer esto. Y dice el versículo 6 que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque él y los otros dos seguidores estaban asustados. A veces, sin darnos cuenta, hemos hecho enramadas cosas que han sustituido esa experiencia de lo que debe ser Dios en nuestra vida. Esto que pasó el lunes nos trae al relieve la dependencia que tiene la humanidad en las redes sociales. El mundo se detuvo. Un hombre perdió, el dueño de Facebook, $5.900 millones, porque por 6 horas se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. Y la gente, Tori, comenzó, Aida se volvió loca. La gente estaba desesperada. La gente comenzaba a buscar en el celular qué es lo que está pasando. Yo, por cierto, tenía que enviar algo a Santo Domingo y cuando estoy llamando que no me sale la llamada, yo digo: bueno, mejor no lo pongo hoy, santazo. Y llamé al hombre y yo: loco, esto se cayó, es mañana. Pero ¿qué te quiero decir? A mí en particular, estas redes son herramientas para nosotros poder llevar el mensaje y poder llevar un pensamiento de Dios a muchas personas. Pero si notas, sin darnos cuenta, esa autodependencia de que si no tengo el celular a mi lado, ¿a cuántos se han montado en un crucero? Y a veces, en vez de disfrutarse el crucero, están buscando si hay wifi, si puedo pagar un sistema de wifi. Pero si ya estoy desconectado y estoy en el crucero, lo que Dios le estaba mostrando a ellos, a veces nos estamos conectando a cosas que no nos permiten escuchar al que Dios quiere que nos hable. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Esta transfiguración era un símbolo, era Dios mostrando: la ley y los profetas se cumplen en él. Ahora escúchenlo a él. Porque a veces
Marisa, no escuchamos a Dios porque sin darnos cuenta dependemos tanto. Mire, a veces en vez de orar, lo primero es que buscamos en Facebook para ver qué Dios me habla. Déjame buscar en internet a ver qué Dios me habla. ¿Y cuántas veces Dios nos quiere hablar? Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar al corazón. ¿Cuántas veces Dios, la Biblia dice que clama a mí y yo te responderé? Pero a veces, Sheila, dependemos de otras cosas y sin darnos cuenta, aún pasa en muchos ministerios. A mí me ha pasado a muchos. A veces sin darnos cuenta nos envolvemos en tantas cosas que le ponemos enramada al ministerio, le ponemos enramada a las redes sociales, le ponemos enramada a tantas cosas que vemos a un Jesús sentado esperando hablarnos a cada uno de nosotros. Pero nosotros hemos construido nuestras propias enramadas sobre tantas cosas que sin darnos cuenta no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos. Por eso es que en un momento dado, cuando Jesús le dice a Pedro, soy yo. Y a mí me encanta porque le dice el yo soy. Fue la misma palabra que Moisés le dijo, ¿y qué yo voy a decir quién es? El yo soy. Y ese yo soy, cuando Pedro está en la tormenta, Tito, dice la Biblia que Pedro le dice, si eres tú, mándame a mí que yo camine sobre el agua. Y Pedro comenzó a mirar a Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo la vista en la iglesia, si pongo la vista en el pastor, si pongo la vista en aquel hermano, mi fe no es una fe sólida. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que honrarlo, amén, yo lo honro, pero mi fe no está puesta en el sistema, está puesta en el Dios del sistema. María, cuando se acabó el vino, no fue donde Pedro, fue donde él, porque sabía lo que el ángel le había dicho, que era lo que él cargaba. Entonces, ¿qué hizo Pedro, Valeria? Y comenzó a caminar, varón. Y Pedro comenzó running over water, caminando sobre el agua. Y cuando caminaba sobre el agua, oye, un pastor en discípulo de Cristo el domingo me dio gracias, algo que ustedes nunca me han dicho. Me dio gracias porque me aprendí un par de palabras. De gracias a Dios por todo. ¿Te has aprendido palabritas a mí en inglés? ¿Cuánto la han aprendido? Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios y deme el guille a mí. Santazo. Pero mire esto, qué interesante, que Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, la enramada, ¿sobre quién estaba? Sobre Jesús. Sobre quien yo tengo que depender. Una total dependencia. Sin darnos cuenta hemos creado fuentes de dependencia. Y a veces Dios tiene que apagar a Elías, tiene que apagar a Moisés. A veces Dios tiene que cerrar algo para que tú aprendas y tú y yo entendamos que nuestra dependencia es Dios. Que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Dios, yo dependo de ti. Dios, por eso fue que Abacú, en medio de la dificultad, dijo, aunque la higuera no florezca y no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuántas cosas nos han golpeado, cuántos huracanes, dificultades políticos, decisiones de políticos, y todavía, ¿por qué nosotros seguimos de pie? Hay gente que dice, Pastor Ayani, que dice, pero ven acá, esta gente como que no vive en la vida. No, nosotros vivimos la vida mejor. Porque en el mundo tienen que beber, hacer cuantas cosas hay para vivir. Mire, yo no tengo que beber, no tengo que fumar, no tengo que meterme en una discoteca. Y tengo un gozo, me encendido que el grupo Caos, santazo. Porque el gozo del Señor es porque hemos hecho una enramada en Él. Willy, cuando los miramos a Él, las tormentas, a veces sin darnos cuenta ponemos una enramada a los problemas. Hablaba con alguien ahorita y le decía, el problema de mucha gente es que en vez de mirar para arriba, miran para abajo. Y abajo están los problemas. Y Dios no está en los problemas, Dios está arriba en las soluciones. Dios espera que tú le entregues el problema. Dios es más grande que el problema y más grande que tu dificultad. ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro, cuando caminó sobre el agua, Erika, mientras iba, Pastor Florido, todo iba bien. Pero vino la tormenta y lo turbó.
Y Pedro hizo una enramada. ¿A dónde? Aún sabiendo que en la transfiguración el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, escúchenlo. Pedro había tenido esta experiencia, y más para adelante vemos a Pedro en uno de sus escritos que dice: nosotros oímos esa voz. O sea, que en medio del problema Pedro dice: yo oí esa voz cuando dijo este es mi Hijo amado, a él oí, yo sé lo que es escuchar esa voz. Pero a Pedro se le olvidó porque le puso una enramada a las tormentas. Y cuando miró las tormentas, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Y cuando comenzamos a hundirnos en nuestra vida, hermano, aún siendo creyentes, cuando simple y llanamente, sin darnos cuenta, permitimos que el enemigo construya en nuestro pensamiento el material para construir las enramadas, las chozas. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes ese problema. Está como, ya hay personas que hasta te dicen: por favor, tú puedes orar por mi depresión. Por mi depresión. No, esa depresión no es tuya. Esa depresión Dios quiere quitarla de tu vida. Dios quiere que tú duermas tranquila, very happy, sin ningún problema, because Dios es un Dios de paz. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo: yo soy. Pues mírame a mí. El Padre dijo a él: escúchenlo a él. Hay cosas que se van a apagar en la vida, pero hay una luz que no se apaga. Colapsó Facebook, colapsó la Autoridad de Energía Eléctrica, colapsa Wall Street, colapsa la economía americana, colapsa los negocios, pero hay algo que no ha colapsado, y es Dios. Él sigue sentado en el mismo trono, un trono inconmovible. Nadie lo ha movido. Han pasado dictadores, reyes, y él ha permanecido en el mismo lugar. La misma experiencia del Ereiris. ¿Cómo es que te llaman? Es que es difícil ese nombre. Hay que bajarle ese nombre, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, Dios permite que todo. A veces tenemos una dependencia del Facebook. ¿Y qué hace el Facebook? Te colapsó por 6 horas. Dependencia de Instagram, y de repente, ¿qué hizo Instagram? Colapsó. De repente tiene la dependencia del WhatsApp, y cuando va a enviar el mensaje, ¿qué pasó? A veces Dios nos está hablando de tantas formas a nosotros, pero estamos tan entretenidos con las enramadas que nosotros hemos hecho, y sin darnos cuenta nos estamos hundiendo. Dios quiere hacer más cosas en nuestra vida. Dile al que está al lado tuyo: Dios quiere hacer cosas mayores en tu vida. Dios no quiere que lo veas sentado en el trono. Dios quiere que lo vean a Él en ti. Que cuando Pedro caminaba, la Biblia dice que sacaban los paralíticos y se levantaban solamente con la sombra de este hombre. ¿Qué cargaba Pedro? Cargaba al que está sentado en el trono. Dios quiere hacer algo más en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo más en nuestra experiencia de fe. Dios quiere que a veces las luces se tienen que apagar. Y cuando se apagan las luces, ¿cuál es la única luz que nosotros vemos? A Dios. A veces tú has hecho, hay tanta gente economista. Imagínense lo que invirtieron en Wall Street, en Facebook ese día. Eso colapsó, Wall Street colapsó, porque una aplicación colapsó. Y Dios dice en el Salmo 40: pacientemente espera en mí, y yo te responderé, y te sacaré del pozo de la desesperación, y voy a enderezar tus pasos, y voy a hacer tus pies como de sierva, para que en las alturas puedas andar. Pero todo esto que Dios quiere hablarte, tal vez tú dirás: pero es que yo lo leí, la pastora Yani los posteó hoy, los posteó Willy, los posteó Tito. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros podamos entender lo de Job, que podamos decir: de oídas te había oído por lo que la pastora Yani escribió, pero ahora son mis ojos que te ven. Ahora puedo ver que esta palabra que le fue revelada a Lourdes también me fue revelada a mí. Entonces, si van a seguir cosas apagándose en el mundo, porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a una total dependencia de Él. Cuando el pueblo salió de Egipto, Aida, salió con una mentalidad de esclavo. ¿Qué le faltó
a estas personas en el camino. El agua estaba ahí, el maná estaba ahí, los codornices estaban ahí, la tierra prometida estaban ahí. Todo Dios es un Dios de provisión, y Dios lo que quiere es que tú y yo aprendamos a una total dependencia de Él. Elías, Moisés se apagan. Hay cosas en nuestra vida que se van a apagar. Todo esto del lunes a mí me llamó la atención y yo decía, gloria a Dios, por 6 horas la gente tiene que estar volviéndose loca. Yo creía que el coronavirus iba a provocar una mayor manifestación de Dios en nosotros. Yo decía, muchachos, esto va a ser gloria, tú vas a ver. Esa era mi mente, varón. Yo decía, esto es lo que va a levantar en gloria, porque ahora es que entendemos que se nos está acercando ese día, y como se acerca ese día, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahora es que le vamos a dar a permitir al Espíritu Santo de Dios que obre en nosotros, que obre en nuestro carácter, que obre. Pero ¿qué ha pasado? Sin darse cuenta, muchos se han quedado online. Yo no tengo problema, hermano. Yo creo que hay casos en que hay que hacerlo así, pero yo no puedo sustituir mi experiencia de estar en la casa de Dios por quedarme mirando algo online. No es lo mismo, no es lo mismo. Dios quiere hablar. Dile al que está al lado tuyo, Dios quiere speak with you. Have one speak with you, with her, with everybody, with todito lo que estamos aquí. O sea, Dios nos quiere hablar. O sea, no me diga a mí que hay pastores que te dicen, no escucho a Dios, ¿dónde estoy en esto? Chequea cuáles son las enramadas que tiene y ciérrala. Ciérrala. A veces hay ministerios, a veces se convierten en Elí, que le hacen una enramada al arca y no al Dios del arca. Y Elí se preocupaba más por el arca que del Dios del arca. ¿Y sabe cómo murió Elí? Enucao, y dice la Biblia con un ícabo, que traducido es sin gloria. Es triste, Aida, pero Puerto Rico, cuántas cosas Dios, y usted dirá, Dios le ha pagado. No, Dios no causa un terremoto, Dios no causa. Estas son consecuencias de eventos que están ahí escritos, que nosotros mismos lo hemos creado. La construcción que hemos hecho, construimos donde no tenemos que construir, y viene cada causa tiene un efecto, y cada efecto hay una causa. Are you understand, people? Somebody say hallelujah. Todo efecto tiene una causa. ¿Y cuántas cosas se van a tener que seguir apagando para que volvamos a escuchar la voz de Dios? Escuchar lo que Él dice, yo soy. Mientras Pedro se hundía, le hizo una enramada a la tormenta, pero cuando volvió a mirar Willy, al que está sentado, Él no solamente está sentado en el trono, Él está ahí contigo, camina contigo. Él dice, estaré contigo todos los días de tu vida. En el día que tú dices, por eso que Marta dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo siempre he estado ahí. Yo vine a despertarlo. Lo que tú viste muerto, yo lo veo con vida. Yo lo veo dormido. Yo lo que vengo a despertar, no me haga perder el tiempo. Mueve la piedra, que ese hombre va a salir. Lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, mientras todo se apaga, hay algo que no se apaga: las promesas de Dios sobre tu vida. Enfoca tu mirada en Dios. Diga conmigo, en Él esperaré. David decía, el día que tuve miedo, en ti pongo mi confianza. El salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en ella estoy esperando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aunque cosas se apaguen a mi alrededor, hay algo que no se apaga.
Por eso fue que cuando Moisés vio la llama que ardía y no se consumía, digo, yo veo algo distinto. Porque yo he estado siempre entre esto, Pastora Yani, y siempre las llamas se apagan, se extinguen, pero esta llama es diferente, no se apaga. Y Moisés dijo, yo tengo que ver qué es eso, porque eso no se apaga. Hermano, las promesas de Dios, no importa cuánto tiempo tú crees que dices, pero es que ha pasado mucho tiempo, Dios se ha olvidado. Dile al que está al lado, Dios no se ha olvidado de lo que habló sobre ti. Dios no se ha olvidado. Dios lo que quiere es que comience a quitar las enramadas y comience a quitar todas aquellas cosas. Y cuando tú comienzas a quitar todo, a veces hasta a ti misma, a veces queremos escuchar la voz de Dios, pero estamos manejando 1000 cosas a la vez. Yo he aprendido en este caminar con una pastora muy amiga que amo mucho. Se llama la pastora Yani Baster. Ella me dijo, aprende a poner límites. Límites. Y eso me ha ayudado un montón. Límites. Y yo tengo hasta todo, hasta para comer usted tiene que poner límites. No, como me pasó los otros días. Fui al fogón de Chavo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Usted sabe, en San Juan, que pone un montón de carne. Y tenía la tapa verde. ¿Sabe que la tapa verde trae carne? Y la tapa roja es para. Y hermano, yo tenía la tapa verde, y a mí, a mi esposa, a Jonathan y a Josué, nos traían cuanta carne había. Y yo decía, pero ¿por qué esto no para? Y seguían carne. Y yo le digo, Jonathan, esto está encendido. Y aquella tapa verde, Willy, mientras yo la tenía ahí, todo lo que venía era carne. Bueno, en una me trajeron un pollo. Dije, no, pollo para Fuente o para Kentucky. Aquí no, papá. Aquí no. Dame ribeye, dame toda la vaina. Por esos 52 te lo voy a sacar en carne. Cacho, hemos comido que ya el gerente miraba de la cocina así. Yo lo veía como sudado, turbado. Y así, hermano. Yo no sé qué fue lo que pero Dios me dio el don de comer ese día, hermano. Y carne venían. Bueno, esto pararon. Y yo seguía. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe lo que? Cuando yo veo esto, yo lo veo en lo espiritual, Sheila. Cuando la tapa está verde, cuando Dios dice, ya llegó el tiempo de yo traer cosas a tu vida, de yo bendecirte, pero tiene que cerrar aquellos capítulos. Cierra aquel capítulo de aquella cosa, de aquella decepción, de aquella frustración, de aquella palabra que te lastimó. Cierra ese capítulo. Close the capítulo, because God. Esa vaina sonó bonito. Está mi maestro de inglés sentado por ahí. Hermano, cuando se apague todo, escucharemos lo que vio Jesús, lo que vio Pedro. Vio a Jesús solo. Y cuando lo vio solo, ahí dijo, ya las enramadas no son para más nadie. Yo conozco tanta gente que Dios ha bendecido y hoy le hicieron una enramada a las bendiciones y no buscan a Dios. Tienen la bendición, pero ya no buscan al Dios que da la bendición. Qué paradoja. El Dios que da la bendición lo excluimos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Seguir bendiciendo, seguir cada día. Willy, la Biblia dice que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Por qué no puedo ver esa gloria de Dios en mi vida? Por las enramadas que hemos creado, que nosotros mismos la hemos creado sobre el trabajo, sobre esto. Hubo gente que puso la enramada en cuantas cosas hay. Colapsaron. Pero las promesas de Dios, hermanos, se van a cumplir en tu vida y en my life de la manera que menos nosotros estamos esperando. Solo yo te invito en esta hora que reflexiones cuáles son las enramadas que tienes que cerrar.
¿Cuáles son los capítulos que tienes que cerrar? Porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte en la intimidad. Dios quiere hablarte a ti personalmente, para que no estés distraída, ni distraído, ni turbado, ni turbada, porque el que te ama, te amó con un amor eterno. Su amor es un amor eterno. Por tanto, Dios te ama cuando te portaste bien, cuando te portaste mal. Pero Dios quiere cambiar, mudarte en el hombre y en la mujer que Dios quiere que tú seas, para que lo pueda escuchar. Ya, por eso se apagó el Facebook, se apagó el WhatsApp, se apagó el Instagram. 6 horas. ¿Qué hicimos en esas 6 horas? Pues nosotros tenemos que reevaluar. Dios mío, en estas 6 horas. Los otros días yo predicaba de dar gracias, y la pastora Yani comenzó diciendo: da gracias por todo. Y una persona me testifica. Yo puse una puerta y yo la puse ahí en tal, y yo di gracias por lo que va a pasar. Y me dijo: mire, pastor, mi hermano no le hablaba a mi papá por años, y cuando entré por la puerta le dije a Dios en mi mente: gracias, porque mi papá y mi hermano se van a arreglar. Gracias. Al otro día me llama llorando y me dice: pastor, mi hermano vino de Texas. Y yo le digo en el carro, ella pensó cuando le dio gracias a Dios por la puerta. Y yo: mi hermano, ¿llamamos a papi? Y el hermano le dijo: claro. Duraron horas el papá y ese muchacho hablando. Luego ella me testifica que el papá la llama porque está muy enfermo, y le dice a ella: ya yo me puedo morir. Ella simple y llanamente dio gracias. El baterista de la iglesia, el trabajo que estaba buscando estaba como complicado. Yo dije: varón, da gracias. Dio gracias y el trabajo se abrió. Dios quiere hablarnos. Sortemos las enramadas de religiosidad, sortemos las enramadas de la autopena, del auto ay bendito, ay Dios mío, mira cómo estoy. Ya no se trata cómo estoy. Si el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo, entonces yo no soy un perdedor, yo soy un más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Por eso vamos a permitirle a Dios. Y yo quiero que tú te pongas sobre tus pies en esta hora, y vamos a decirle a Dios: Dios, apaga las luces que tengas que apagar, apaga las aplicaciones que tienes que apagar, pero que nunca se apague tu voluntad en mi vida. Porque Dios nunca nos va a fallar. Todo el sistema nos falló, los gobiernos nos han fallado, pero Dios no hay manera de fallar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos cambia por la época. Dios no lo cambió en la pandemia. A Dios no lo cambia, a Dios no lo sorprende nada, porque Él es. Él mismo le dice a los discípulos: antes de Abraham ya yo era. Yo lo he visto todo. Dios lo ha visto todo. Dios ha visto tu esfuerzo. Pero Dios dice: hay luces que tienes que apagar, porque quiero que escuches la voz de mi hijo. Quiero que escuches la voz de mi hijo en ti. Yo quiero que escuches cuán valioso tú eres, cuán importante tú eres. Deja que las cosas se apaguen, por hay algo que no se va a apagar, y es la perfecta voluntad de Dios que te va a llevar a la bendición, a la victoria. Y yo quiero que hagamos este ejercicio. ¿Cuántos? Yo sé lo que hace la enramada. Yo hice muchas enramadas, y esto me trajo complicaciones en el camino. Y eran enramadas en cosas de Dios. ¿Sabe qué he aprendido? A decir no. Me llamó un pastor que amamos un montón y me decía: del 17, no. Y antes yo: sí. No. He aprendido que a veces las enramadas que hemos hecho en el ministerio
a veces nos desconectan de escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que si hay una enramada que tú has creado, si hay enramadas que sin darte cuenta has creado en tu vida, levantes tu mano ahí, porque yo quiero orar por ti. Deja esa mano arriba ahí. Yo levanté una enramada, yo levanté una choza, yo levanté. Todos sin darnos cuenta. Hemos levantado una enramada a veces hasta en nuestros hijos. A veces vivimos la vida de ellos y dejamos de vivir la vida que Dios nos dio. Y nos preocupamos tanto, y no es que no nos ocupemos de ellos, pero también ocúpate de ti. Y yo creo que tú le digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ver al que está sentado en el trono. En mi vida, en mis acciones, quiero que apagues las luces que no me permiten ver al que está sentado en el trono. Si Erika me ayuda a cantar ese tema, al que está sentado en el trono, ahí con tu mano arriba, dile al Señor: Señor, ¿dónde?